Ahora, para hablar de todo esto, vamos a pasar a una entrevista con Alejandro Olmos Gaona. Él es investigador, historiador y especialista en Derecho Internacional. Desde el 2000 profundizó la investigación que había iniciado su padre en el marco del mega canje y planteó un recurso de amparo para impedir el pago que Néstor Kirchner en su momento hizo al Fondo Monetario en 2005. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por ocuparse de estas cosas que son importantes. Tan importantes en estos días también. Que están ahí. Sí. Importantes porque el gobierno en este momento está tratando de negociar con los acreedores en una situación extremadamente difícil y indudablemente todavía no se sabe qué va a pasar porque los acuerdos de confidencialidad parece que son muy estrictos y todo lo que uno puede conocer es a través de los medios que informan lo que quieren y lo que les interesa. Totalmente. Mira, yo recordaba cuando estábamos planificando la entrevista que estamos cerca de que se cumplan 20 años del fallo en la causa histórica que inició tu papá y que para quienes levantamos el no pago de la deuda es una referencia completa. Quería consultarte, ¿en qué medida crees que esa investigación, ese fallo, sirven para discutir lo que charlábamos recién, o sea, la deuda hoy, cuando muchas veces se disocia la deuda con su origen histórico? ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente cuando se habla de la deuda, pareciera que este es un tema exclusivamente de los economistas, que tienen generalmente dos posiciones. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se reestructura. Excepto algunos, por supuesto, generalmente economistas de izquierda, que no están en esa posición. Pero en un país donde no se respeta el Estado de Derecho, que haya un fallo parece que no tiene ninguna significación. Yo siempre cuando hablo de estas cosas me acuerdo de un libro que recomiendo, que más allá de que haya cosas que uno pueda discutir, es un ejemplo de lo que ocurrió en la Argentina. Ese libro se llama Un país al margen de la ley y lo escribió un gran jurista, Carlos Nino, en el año 1992, donde describía estas particularidades que tiene la Argentina de no manejarse dentro del Estado de Derecho. Entonces, si un juez de la Nación emite una resolución en el julio del 2000, estableciendo que la mayor parte de la deuda externa del país estaba plagada de actos irregulares, de complicidad del Fondo Monetario Internacional, donde había eventualmente delitos probados, el juez, naturalmente, yo he criticado mucho esa sentencia porque no se animó a ir más allá, sobreselló a Martínez de Hoz y dijo que bueno, la causa había prescripto. Esto simplemente podía ser utilizado por el Congreso como un antecedente para futuras negociaciones. Y aquí cabe plantearse cómo se puede negociar un acto ilegal. Para la Argentina, para el derecho administrativo, para el derecho civil, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. Pero, por supuesto, al Congreso de la Nación nunca le interesó el fallo Ballestero. Durante la gestión radical hubo presentaciones de dos diputados justicialistas, Adrián Pedrini y Miguel de Unamuno, para crear una comisión de la deuda. Los radicales que tenían mayoría bloquearon esa posibilidad. Cuando la gestión de Carlos Menem, ahí los radicales pidieron una comisión de la deuda y el menemismo también bloqueó, y así esto siguió eternamente. En el año, yo estando en la Cámara de Diputados en el 2010, preparé proyectos que firmaron un montón de legisladores para que haya una comisión de la deuda. Nunca siquiera esto fue a un plenario, en algunas comisiones se discutió, pero no pasó nada. Y así hemos transitado en el Poder Legislativo todo este tipo de procesos donde la juridicidad de la deuda no existe. Solo existen las posibilidades económicas y tampoco existen responsabilidades. Y no existen responsabilidades porque los que negocian la deuda son los ministros de Economía, los que autorizan la deuda son los presidentes de la República a través de sus decretos,
El Parlamento autoriza el endeudamiento, pero el que lo paga es el pueblo argentino y el que sufre las consecuencias de la deuda. Claro, clarísimo, y tenemos una opinión muy, muy similar ante esto, porque durante todos estos años, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, todos los gobiernos ni siquiera se han planteado a pensar o a investigar justamente el origen de estas deudas que, como bien vos decías, tienen muchísimos ilícitos, por lo cual se tendría que plantear directamente que no se paguen, porque si no los terminan pagando. O por lo menos que se discutan, que se cuestionen. Pero claro, acá hay una cosa, primero, algo que me interesa aclarar, porque es un equívoco en el que se incurre, o por lo menos que se discutan, que se cuestionen. Pero claro, acá hay una cosa, primero, algo que me interesa aclarar, porque es un equívoco en el que se incurre invariablemente siempre. Hablando, por ejemplo, de la deuda de los últimos 4 años. La deuda de los últimos 4 años no es deuda solo del macrismo, sino es deuda de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria, porque Macri no ha emitido un solo bono que no hubiera sido autorizado por el Congreso de la Nación, donde el macrismo, o Cambiemos, no tenía mayoría. Salvo algunos diputados de la izquierda, algunos diputados de algunos sectores, el Congreso autorizó el descomunal endeudamiento que tenemos, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que ¿por qué no se quiere investigar la deuda? Claro que esto es una teoría, ¿no? Discutible como cualquier otra, es porque la deuda que dejó la dictadura, la mitad exacta de la deuda, era deuda de empresas privadas que fue estatizada en 1982 y la estatización quedó perfeccionada durante la gestión de Alfonsín en 1985. Esas empresas que endeudaron a la Argentina cuando se le transfirió la deuda a todo el pueblo, no eran deudas reales donde uno puede decir, bueno, el gobierno se hizo cargo de esas deudas para evitar que las empresas quebraran, para evitar que fueran los obreros y empleados a la calle. No, no, fueron mayormente deudas ficticias. Y no son deudas ficticias porque lo diga Alejandro Olmos, sino porque una auditoría de la deuda privada que se hizo, que comenzó a hacerse en enero de 1984, le costó el Ministerio de Economía al ministro Gripun, que se tuvo que ir un año después, porque los auditores del Banco Central mostraron con lujo de detalles cómo las deudas del grupo Macri, de Pérez Compán, de Renault, de Ford, de Techin, de Papelera Río Paraná y de todas las empresas que hoy en este momento las vemos que están protestando por el tema de la cuarentena y todo lo demás, dijeron un día, ¿para qué vamos a seguir trabajando? Vamos a endeudarnos ficticiamente, que esa deuda la pague el pueblo argentino y eso que van a pagar va a servir para enriquecernos ilícitamente, que eso es lo que hicieron. Entonces, claro, si vos investigás la deuda, vas a llegar a eso, porque esa auditoría se desarticuló cuando cambió el Ministerio de Economía, cuando José Luis Machiné asumió el Banco Central y se tiró para cualquier lado y seguramente la auditoría se destruyó. Yo pude reconstruirla en parte y llevar esas pruebas a la justicia federal porque conocí a los auditores, fueron a declarar, contaron lo que habían hecho y lo que se podía hacer. Y entonces, claro, vos te imaginás que poner en evidencia a estos grandes empresarios que han vivido defraudando al pueblo argentino es muy complicado, nadie se anima. ¿Qué alternativas? ¿Cuáles son las alternativas para países como el nuestro que tienen una deuda que asciende casi al total del Producto Bruto Interno? ¿Y qué pasa si no pagamos la deuda? Mira, una de las cosas que generalmente se sostiene de manera equívoca es que las autorizaciones parlamentarias en las leyes de presupuesto han legalizado la deuda. Lo que un estudiante de primer año de Derecho sabe que es un verdadero disparate porque los actos ilegales no pueden ser legalizados ni por el Parlamento, ni por el Poder Ejecutivo, ni por nadie. Pero claro, esto lo sostiene la mayor parte de la dirigencia política y no solo la mayor parte, sino que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en una carta
que me envió en su nombre el doctor Parrilli sostiene que no, que ya no se puede hacer nada porque indudablemente el Congreso había legalizado esto. Ahora, yo me planteo, Rafael Correa en el 2007 creó una comisión auditora a la deuda que yo integré porque fui designado por el presidente a través de un decreto. A pesar de que la deuda tenía las mismas características que la Argentina, porque había sido supuestamente legalizada por los distintos parlamentos, Correa dijo, voy a pagar lo que corresponda y ni un centavo más. Hicimos una auditoría, la auditoría tendría que haber durado más, pero hubo presiones para apurarla. Finalmente terminamos la auditoría, mostramos el proceso de endeudamiento, el saqueo del Ecuador, cómo habían intervenido las empresas y el proceso idéntico al de la Argentina. Deuda original de la dictadura, estatización de deuda privada, plan Brady, megacanjes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le sirvió al presidente Correa para decir, señores, solo voy a pagar lo que corresponda. Lamentablemente, el Ecuador no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano y doy fe porque yo lo acompañé al presidente a reuniones en el ALBA, por ejemplo, en Caracas en noviembre del 2008, es decir, hubo gestiones en la Argentina, en Brasil, nadie quiso acompañar al presidente en una acción conjunta y un país tan chico como el Ecuador no podía luchar contra Estados Unidos, contra los grandes banqueros. Y si bien podría haberse tirado el lance, esto hubiera tenido consecuencias extremadamente complicadas. Pero finalmente consiguió pagarles el 30% y no chistaron. ¿Por qué no chistaron? Porque había una auditoría que mostraba los actos irregulares, las ilegalidades, las presiones, las amenazas, es decir, todo un conjunto de documentos que le permitían a un jefe de Estado decir, señores, ustedes han hecho esto, ¿les parecería interesante que el mundo entero se enterara de cómo proceden? Porque una cosa es hablar de los fondos buitres, de cómo proceden los bancos, y otra cosa es demostrarlo con evidencias concretas, como se podía hacer en este caso. Y bueno, yo creo que en la Argentina habría que hacer una auditoría, no solo de la deuda de la Administración Central, habría que hacer una auditoría de lo que pasó en el Banco Central en los últimos años, donde se llegó a emitir 1.300.000 millones de pesos del ELIC al 85% de interés, donde hubo una desenfrenada especulación con la compra de dólares, con los pases pasivos. Y vos me decís, ¿qué pasaría si la Argentina no pagara la deuda? Es algo que me preguntan siempre y contesto lo mismo. Si ir a presentes históricos que podría demostrar donde uno pone en evidencia que no ha habido consecuencias apocalípticas como las que nos plantean, solo tengo como ejemplo lo que pasó del 2001 al 2006. Cuando Adolfo Rodríguez Sá decretó el default de la deuda para investigarla, no porque no pensara pagarla, como equivocadamente dicen algunos, la deuda recién se empezó a pagar en el año 2006, después del canje del 2005. Claro. El pago al fondo se hizo en diciembre del 2005 y después en el 2006 empezaron a, como se habían renegociado todas las obligaciones. Bueno, ¿qué pasó en esos años? Que la Argentina creció, que la Argentina no recibió amenazas de ningún tipo, que las empresas siguieron funcionando sin ningún problema y que la economía, devastada en el 2001, empezó de alguna manera a ordenarse. Ahora, lo que ignoran los que hablan de este mito de lo que nos puede pasar es porque no saben cómo se manejan los acreedores, los buitres. Es decir, cuando pasan estas cosas, y en el supuesto que la Argentina entre en default, ellos siempre tratan de llegar a un acuerdo porque siempre sabe que van a cobrar y que la Argentina, como una vez dijo la doctora Kirchner, es un pagador serial. Siempre termina pagando. Así es. Bueno, vamos a seguir peleando para que de una buena vez por todas se suspenda el pago, se investigue y dejemos de ser las trabajadoras, los trabajadores del pueblo en general quienes terminen pagando siempre estas deudas que han generado los privados, los distintos gobiernos y que ya se han pagado muchísimas veces. Alejandro, te quiero agradecer, ha sido muy clara toda tu exposición y bueno, espero que nos sigamos encontrando
no solamente a través de esta comunicación vía internet, sino ya muy pronto haciendo algunas otras actividades justamente por el no pago y por la investigación de la deuda. Bueno, les agradezco a ustedes esta posibilidad de expresar algunas cosas, ya que en otros medios sería muy difícil contarlas. Les mando un abrazo. Es así, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande.